La cirugía bariátrica es un procedimiento que ha ido en aumento en México a lo largo de los años. Parece un camino sencillo para llegar a un objetivo de todos esos pacientes que están buscando mejorar su salud, pero también su aspecto físico. Hoy vamos a hablar a lo que se enfrentan esos pacientes y para ello tenemos a los expertos de Life Especialidades que nos acompañan para platicarnos de los tratamientos multidisciplinarios de la cirugía bariátrica. Bienvenida, licenciada Navarro, platíquenos cuál es su especialidad y su expertise. Hola, ¿qué tal, Lizzy? Yo soy Esemil Navarro, soy nutrióloga por parte de la UDG. Tengo 8 años atendiendo a pacientes hospitalizados, sobre todo aquellos pacientes que necesitan un requerimiento más alto por ciertas condiciones clínicas y con certificados en nutrición enteral y parenteral. Muchas gracias, licenciada, bienvenida. Doctor Ramos, bienvenidos. Platíquenos, por favor, cuál es su especialidad y un poquito de su expertise. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy el doctor Cristian Gerardo Ramos Acevedo. Soy cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado. Tengo mi práctica privada aquí en la ciudad de Guadalajara y estoy también en el sector público como médico adscrito del Centro Médico Nacional de Occidente y estoy encargado de la clínica de cirugía postbariátrica específicamente desde hace aproximadamente 5 años. Muchas gracias, doctor. Y también le doy la bienvenida a la doctora Muñoz. Doctora, por favor, platíquenos cuál es su especialidad y un poquito de su expertise para que nuestra audiencia la conozca. Muchas gracias, Lizy. Soy la doctora Dania Muñoz, soy cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica y tengo un adiestramiento o una alta especialidad en cirugía mínimo invasiva y bariatría. Me encuentro laborando en Life Especialidades, tengo una experiencia de aproximadamente 12 años con pacientes quirúrgicos y con pacientes bariátricos. Y me encuentro también trabajando en el área pública, en Centro Médico Nacional de Occidente, también en la clínica de cirugía laparoscópica avanzada. Muy bien, doctora, pues vamos iniciando con usted para que nos explique qué es la cirugía bariátrica y por qué hoy en día tantos pacientes toman esa elección. Mira, la cirugía bariátrica ya tiene muchos años. En México es de los países que a nivel mundial son, dentro de lo que cabe, los pioneros y los que más cantidad de pacientes tienen, pacientes bariátricos, más procedimientos se realizan. La otra es Brasil. Una cirugía bariátrica es un procedimiento en donde nosotros hacemos una resección, ya sea de una parte del estómago o hacemos como un puente entre el estómago y el intestino para que con eso podamos ayudarle al paciente a que disminuya una serie de hormonas que nos ayudan tanto a mejorar su estado metabólico y a controlar su peso. También nos ayuda muchísimo y es uno de los procedimientos quirúrgicos que más nos ayudan y que nos pueden dar en un futuro la posibilidad de hasta curar la diabetes. Ideal. Pero aquí hay un tema, la relación con la comida de los pacientes bariátricos. Entiendo que para este tipo de procedimientos el paciente tiene que llevar una preparación previa a la cirugía en tema de alimentación. Licenciada, ¿qué nos puede platicar? ¿Cómo es su experiencia de los pacientes que están buscando esta cirugía previo a cómo se preparan en temas de alimentación? Sí, efectivamente, bueno, algo que también me gustaría agregar es que una razón por la que estos pacientes eligen esta opción es porque ya tienen un historial en donde han intentado bajar de peso, principalmente por la alimentación. Ahí es donde entramos nosotros como nutriólogos a través de planes y estrategias. Entonces, cuando esas estrategias se agotan, pues precisamente ya se empiezan a considerar estas otras opciones. Debe de haber una preparación, es decir, tanto psicológica como alimenticia. Deben de tener un objetivo de al menos un control de peso precisamente para poder prepararlos ante la intervención quirúrgica. ¿Cuándo es, doctor Ramos, recomendable que un paciente elija la opción de la cirugía plástica posterior a una cirugía bariátrica? Esa es una pregunta un poquito compleja en el sentido de que no todos los pacientes tienen el mismo ritmo ni las mismas necesidades. Lo que se busca sobre todo es no solamente que haya perdido la mayor cantidad de peso posible en base a la cirugía y al apoyo de nutrición, sino que además ya tenga una estabilidad, porque no es lo mismo bajar de peso de forma rápida y someterse a una cirugía plástica de forma inmediata
a hacerlo en un cuerpo que ya se acostumbró a ese nuevo peso, que ya sus diferentes niveles laboratoriales de hemoglobina, de albúmina, se han reacostumbrado a ese peso, porque el cuerpo tiene como cierta memoria. Entonces, si nosotros dejamos que pase la pérdida de peso rápido en aproximadamente un año e inmediatamente nos metemos a una cirugía de tipo reconstructiva o estética, el cuerpo trae como la memoria del paciente obeso. Entonces todavía falta que se acostumbre a ese nuevo peso y si lo hacemos luego podemos enfrentarnos a múltiples complicaciones. Más o menos en un paciente de bypass, lo que se recomienda es un promedio de 18 meses, se alcanza la pérdida máxima de peso aproximadamente al año, nos esperamos 6 meses para que se estabilice. Hablando específicamente del bypass, habría que ver cada procedimiento por separado. Comprendo. Doctora Muñoz, a ver, platíquenos, ¿qué es lo primero que empieza a pasar en el cuerpo de una persona tras una cirugía bariátrica? ¿Cuáles son los beneficios que inmediatamente, a lo mejor en estudios de laboratorio e incluso el propio paciente puede percibir después de la cirugía? Mira, es muy popularizada la cirugía bariátrica para el control de peso, sobre todo para disminución de peso, pero hay muchas cosas que suceden en el paciente que a lo mejor no se da cuenta. Dentro de las cosas que al principio empieza a suceder dentro del paciente, sobre todo es el control metabólico. Y metabólico me refiero a que su azúcar se empieza a controlar, su presión arterial también se empieza a controlar. Y la mayoría de los pacientes que entran a una cirugía y que tienen estos antecedentes, después de la cirugía, inmediatamente después de la cirugía, son pacientes que ya no necesitan tomar medicamentos. Y eso se ha visto en un 80% de los pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen no tienen un buen apego a los medicamentos o los pacientes que tienen muchos medicamentos y que es difícil controlarle su estado metabólico. Son los pacientes que más se presentan cambios, sobre todo en esa parte. Eso es a las primeras horas, de hecho. Posteriormente empieza la baja de peso. Hay pacientes que tienen, cada cuerpo es diferente. Hay pacientes que tienen una baja de peso muy rápida al principio, después de la cirugía, y pueden pasar los primeros 3-6 meses aproximadamente en donde bajan. Nosotros tenemos un objetivo y nosotros le decimos al paciente cuánto tienen que bajar en determinado tiempo, dependiendo de cada caso. Pero muchos pacientes dentro de los primeros 3-6 meses, sobre todo con el bypass, es cuando más presentan la pérdida de peso y eso lo notan. Lo notan desde las primeras 2-3 semanas que empiezan con una pérdida de peso y es constante. Entonces, obviamente físicamente lo ven, físicamente se sienten, a pesar de los cambios alimenticios, se sienten con mucha más energía, más agilidad. Muchos nos comentan de mucha más claridad mental y eso nosotros lo atribuimos, o bueno, los artículos lo atribuyen a que se controla mucho una serie de factores metabólicos que lo hacen a su cuerpo, a su metabolismo, ser más consistente y ser más con una función mucho mejor. Y eso lo notan de verdad desde los primeros meses. De forma inmediata. Pero aquí contribuye muchísimo el tema de la alimentación. Licenciada Navarro, ¿cómo nos puede explicar cómo es la dieta de un paciente que acaba de someterse a estas cirugías? Porque quiero imaginar que no es una dieta común con 3 alimentos y 2 colaciones como no, habitualmente se recomiendan algunas personas. De hecho, cambia drásticamente. Nosotros, bueno, una persona, un paciente sin alguna enfermedad drástica puede tener 5, 4, 3 tiempos de comida dependiendo también del estilo de vida, actividades, etcétera. Pero para un paciente postquirúrgico, el volumen gástrico ya no es el mismo. Entonces, el primer cambio que ellos notan es la cantidad de comida que van a ingerir, así como el número de veces que lo van a hacer a lo largo del día. Entonces, de estar comiendo a lo mejor 3 comidas fuertes, ellos están comiendo hasta 8 o 9, se podría decir cada 2 horas, y son volúmenes pequeños. Quizá nuestro volumen gástrico normal puede ser de 1,5 litros, 2 litros, que es más o menos una botella de agua, imagínenselo. Posterior a la cirugía, estar comiendo una botellita de 150, 200 mililitros, ¿no? Entonces, la nutrición después de la operación es fundamental y es muy característica. Se divide en diferentes etapas, las cuales
tienen ciertas características en cuanto a composición de nutrimentos y composición, o mejor dicho, consistencia de los mismos. Entonces, y tienen diferentes objetivos, en donde la primera a lo mejor va a ser de 1 a 2 días con puros líquidos para mantener o alcanzar cierta hidratación. En la segunda etapa, a lo mejor estos líquidos ya contienen ciertos nutrimentos, específicamente la proteína para ayudar a la cicatrización. Ya empiezan esos líquidos a obtener o a tener ciertos nutrimentos para empezar a estimular más el tracto gastrointestinal. La tercera etapa, donde ya puedes incrementar más alimentos de los diferentes grupos, pero a lo mejor ahora en papilla, no totalmente sólido. Y la última etapa, ahora sí, la alimentación completa o sólida. Y todo esto lleva un periodo, no es como de, pues en una semana ya voy a comer normal. O sea, es de incluso hasta 4 o 6 meses, dependiendo la tolerancia del paciente. Y debe de haber incluso todavía un seguimiento posterior a esto, precisamente para pues, ver si hay algunos déficits, ver si está alcanzando el requerimiento de su etapa. Entonces, sí es algo que cambia drásticamente. De hecho, el paciente previo a esto se le explica todos estos cambios y que debe estar pues, consciente de que su alimentación va a ser totalmente diferente en tipo de alimento, en cantidad, en frecuencia, en la selección que ellos deben de hacer, etcétera. Comprendo perfecto. Doctor Ramos, algo que ocurre muy comúnmente en los pacientes con cirugía bariátrica es este exceso de piel que se empieza a generar por la baja drástica de peso. ¿Cuáles son las zonas corporales en donde habitualmente se evidencia más este exceso de piel en los pacientes? Bueno, la zona por así que por lógica o la más evidente siempre va a ser el abdomen, que es donde más se concentra el aumento de peso. Va a variar un poco de cada paciente, pero prácticamente el 98% el abdomen es la parte que más les da molestia. Después de eso, podemos dividirlo entre las más notorias o las más molestas o las más sintomáticas. Una de las que no es tan notoria, pero es muy molesta, es la entrepierna. Inclusive también los brazos, las famosas alas de murciélago que buscan pues también retirarlas. Hay una deflación de las mamas pierden muchísimo volumen y caen si lo hacen de por sí de manera natural. De esta forma va a ser mucho más acelerado y mucho más notorio, y también inclusive en la cara. Entonces, todo eso se tiene que abordar. Además, no solamente no se debe hacer en conjunto, sino que se tiene que hacer de manera estadificada, porque si es demasiada piel y junto con eso pues se va mucha grasa, mucha sangre. Entonces ese tipo de cirugías deben de ser muy bien planeadas, y debe de ir en base a los lugares más sintomáticos o los más molestos, y después sí en los que más generan una molestia estética. Doctora Muñoz, platíqueme, en la experiencia con sus pacientes, ¿cuál es el cambio que más les sorprende a los pacientes, que ellos le refieren? Doctora, nunca creí que esto me fuera a pasar después de la cirugía. La verdad creo que, como te decía, todos van siempre con la idea de que obviamente van sobre el exceso de peso, o sea, eso es lo primero y lo que la mayoría está buscando, porque son lo que la mayoría de los pacientes que son candidatos a cirugía tienen, la obesidad sobre todo. Pero de las cosas que de verdad no esperaban es el dejar de tomar los medicamentos, que es algo que no lo planeaban en realidad ellos, ni siquiera creo que a veces lo tomaban en cuenta. Nosotros antes de la consulta les explicamos todos los cambios que van a haber, tanto físicamente como en su estado metabólico, pero una de las cosas es que sí, siempre al día siguiente, desde el día siguiente, oiga doctora, no me voy a poner mi insulina, oiga, es que no me tomé el medicamento de la presión. Y nosotros le decimos, es que ahorita ya no lo necesita, vamos viendo cómo aparte de que está en ayuno obviamente, pero cómo va desenvolviéndose, cómo se va recuperando después de la cirugía. Y a las 2 semanas, doctora, es que no me lo he tomado, pero mi glucosa está muy bien, pero mi presión me la he tomado y está muy bien. No lo necesito, y son de verdad de las buenas sorpresas que también se lleva el paciente, a pesar de que ya se los decimos, pero
que de alguna manera ellos piensan que sí, van a bajar de peso, sí, puede que se controlen muy bien de su azúcar, pero no pensaban que también iba a involucrar su tratamiento. Y aparte de que, pues hablaremos también sobre su suplementación, es algo que les decimos nosotros, van a tener que suplementarse. Y luego piensan los pacientes que se tienen que suplementar y que aparte van a estar tomando sus medicamentos. Entonces va a ser un montón de medicamentos que van a estar tomando y en realidad no. En realidad sus medicamentos para el control de su glucosa y de su hipertensión los vamos a cambiar por suplementos vitamínicos, por proteínas, por colágeno, por omega 3, etcétera. Pero sí son de las cosas que más les sorprenden a los pacientes y que de alguna manera no se lo esperaban. Sí, definitivamente, porque llevan Sí, definitivamente, porque esos pacientes llevan un largo periodo de tiempo consumiendo esos fármacos para mantenerse medianamente estables. Sí, así es. Y sobre todo muchos fármacos. O sea, son los mejores candidatos, la verdad, para este tipo de cirugías. Los pacientes que tienen una control de alguna manera de sobre todo de la glucosa, pues, pero que se ponen insulina, toman 2 medicamentos, se inyectan a lo mejor un GLP, y que aún así su control de la glucosa es muy complejo para ellos, para su endocrinólogo, para su internista. Entonces, sí son pacientes que desde los siguientes días dicen, es que no me he inyectado. Nosotros, espérese, no, probablemente no lo necesitemos, hay que ver cómo están sus cifras después de la glucosa. Y te digo, un 90%, 80-90% de los pacientes ya no necesitan medicamentos para eso. Hasta sus egresos cambian, son Sí. clientazos de las farmacias esos pacientes. Sí, totalmente. Pero doctora, a ver, aquí hay otro tema también muy importante, la relación con los alimentos. Entiendo que los alimentos satisfacen necesidades de nutrición para nuestro cuerpo, que son nuestro motorcito, pero los alimentos también satisfacen necesidades emocionales. Entonces, platíquenos, licenciada, aquí cómo los pacientes empiezan a restablecer su relación con la comida tras la cirugía. Sí, prácticamente la educación en nutrición al paciente es la clave, porque es como cambiar el chip. Nosotros desde bebés, desde niños, vamos creciendo y desarrollándonos con ciertas ideas, con ciertas costumbres de qué comemos en casa, lo que nos enseñan nuestros papás, etcétera. Incluso como recompensa, ¿no es así? Exacto, O sea, la comida como todo. recompensa. Si estoy triste, como cierta cosa. Si estoy enojado, si como esto otro. Si estoy muy contenta o contento, como esto. Entonces, siempre hay una conexión emocional con la comida. Siempre lo ha estado, emocional y social. Entonces, la educación en nutrición en el paciente es la clave. Entonces, prácticamente estamos orientando y enseñando cómo funcionan los alimentos ahora en esta nueva etapa, cómo se encuentra actualmente y anatómicamente su tracto gastrointestinal, por qué sí debe hacer esto, por qué no debe de hacer esto otro. Entonces, la educación en nutrición es la base para poder ir cambiando toda esta estructura, tanto en conocimientos y elecciones y emociones, ¿no? Entonces, se debe de realizar tanto antes y posterior a esto. Y es que en el equipo se manejan muchos especialistas, son los que están viendo constantemente al paciente, entre ellos está psicología, que también está una psicóloga con nosotras, porque sí se tiene que ver desde antes del procedimiento cuál es el tipo le llamamos de comedores al paciente, qué relación tienen desde antes con la comida, cuál es una de las cosas que nosotros, qué tanto vamos a esperar que el paciente a lo mejor después de la cirugía tenga la necesidad sobre todo de los atracones, aunque en realidad no sienta hambre, cuál es el paciente que a lo mejor vamos a tener un problema con el exceso de dulce, que es lo que después va a necesitar. Y eso también nos acompaña mucho la psicóloga, tanto en el prequirúrgico, o sea, pacientes desde que llegan con nosotros son manejados y vistos por psicología. Y sí es algo que afortunadamente los pacientes lo han visto bien, porque de alguna manera se sienten muy acompañados cuando van varios especialistas a su lado explicándole qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar sobre todo. Y en Life Especialidades ustedes cuentan también con ese equipo multidisciplinario de psicólogos y todo el acompañamiento para que el paciente en un solo lugar pueda
llevar a cabo todo su proceso. Ese es como el plus que tenemos, que dentro de la misma clínica tenemos todo lo que el paciente necesita desde antes de la cirugía. Dentro del equipo también está una rehabilitadora física que la verdad es la que nos ayuda y nos impulsa a que el paciente tenga una más rápida recuperación, sobre todo porque si al paciente que ya de per se tiene cierta obesidad y tiene cierta incapacidad para hacer movimientos desde antes de la cirugía por el peso o por su estado general, nos ayuda mucho a prehabilitarlo antes del procedimiento quirúrgico y sobre todo después del procedimiento quirúrgico, desde las 12 horas después de la cirugía. Es un paciente que después de la cirugía lo tenemos que parar y empezar a caminar, porque con eso se recuperan mucho más rápido y con eso tienen menos dolor, con eso tienen menos necesidad de medicamentos para el dolor sobre todo, y la rehabilitadora está ahí a un lado de ellas junto con la nutrióloga. Están a un lado del paciente y ese es el plus que nos da la clínica, que lo tenemos ahí, que todos estamos ahí en la clínica para llevar de la mano al paciente desde antes, desde que llega y desde que decide y toma la decisión, que la verdad es una decisión muy valiente, el someterse a un procedimiento quirúrgico de este tipo para cambiar su estado de vida, su calidad de vida y su pronóstico de vida, y que se sienta acompañado, que se sienta que siempre hay alguien, que siempre hay un especialista, que siempre hay una persona que lo va a estar escuchando y que le va a estar explicando todo el proceso sobre todo. Sí, porque en un inicio el paciente visiona la cirugía bariátrica, como muy bien usted lo ha comentado, como en una pérdida de peso, pero que se traduce también en resultados benéficos para su salud. Y otro tema muy importante es cómo se visualiza el paciente en temas de transformación en su estética corporal. Doctor Ramos, ¿qué ocurre con los pacientes que ya perdieron peso y que ahora sí, después de todos los estudios, son candidatos para una cirugía plástica? ¿Cuáles son los procedimientos en cirugía plástica que más solicitan estos pacientes? Bueno, actualmente pues lo que más buscan es casi por moda, el famoso mommy makeover, que nada tiene que ver acá, que buscan hacerse lo más que se pueda en un solo procedimiento. Y esto es algo que en cuestión de cirugía plástica viene a ser más como una presión social. Son tanta la cantidad de pacientes bariátricos que están esperando una cirugía plástica que cuando por fin llegan, lo común que vemos, sobre todo en redes sociales, es que se hacen todo. Doctor, déjeme lo interrumpo ahí. Este tipo de procedimientos quirúrgicos, que las pacientes les llamamos procedimientos en combo, realmente, o sea, ¿es saludable para mí como paciente hacerme una cirugía en combo? ¿O lo ideal es hacerme procesos quirúrgicos por segmentos de mi cuerpo? Qué buena pregunta, y creo que me voy a meter en broncas. Pero la respuesta médica no, jamás va a ser saludable o recomendable médicamente hacerse un combo. Es financieramente inteligente, entre comillas, porque te estás ahorrando varios procedimientos. Aquí la cuestión no es si la cirugía se puede hacer, sino si el paciente es el candidato ideal para hacerlo. Por ejemplo, tomando el tema del mommy makeover, pues generalmente se hace en mujeres que fueron mamás, que tienen particularmente ciertos cambios relacionados al embarazo, no a un paciente bariátrico. El paciente bariátrico tiene una particularidad que es que su cuerpo recibe y asimila los nutrientes de una forma diferente a lo que una ama de casa o señora que ya tuvo sus hijos y que quiere recuperar el cuerpo que tuvo o cambiarlo. Un paciente bariátrico no. Un paciente bariátrico debe de ser, como te decía, estadificado por partes. ¿Por qué? Porque no va a tener la misma respuesta. Para empezar, no es la misma cantidad de tejido la que vamos a retirar. Generalmente la pura abdominoplastía, generalmente quitamos de tejido entre 3 a 5 kilos. Hay pacientes que se llevan a los 9 o lo más que hemos quitado a veces más de 15 kilos en una sola cirugía. A ver, espéreme ahí otra vez, yo tengo otra duda. Por ejemplo, entonces en un mismo procedimiento quirúrgico de cirugía plástica podemos hacer
la cirugía para retirar el exceso de piel, pero también podemos hacer cirugía estética en otras zonas del cuerpo en el mismo procedimiento. No, no per se, o sea, el objetivo es una cirugía reconstructiva. Ajá. El resultado suele ser estético y armónico porque, por obvias razones, estamos quitando una parte del cuerpo que ya no se ve bien, que está estorbando. Al retirar todo ese exceso de piel, se recupera la forma del cuerpo. Entonces, eso es un resultado estético. Ya si es estético, bonito, en base a lo que la sociedad pues busca como resultado, es otra cosa. La cirugía posbariátrica es, por definición, por fondo, una cirugía reconstructiva que busca que el paciente recupere su estilo de vida lo mejor posible. Si en eso podemos lograr que el resultado se vea bonito o estético, excelente. Pero hay veces que inclusive no se logra hasta las 2, 3 o 4 cirugías porque me sigue sobrando este poquito. Hay pacientes que ya son candidatos a una cirugía plástica, les retiramos el exceso de piel y eso les da más movilidad, los deja retomar ciertos ejercicios que no podían hacer antes y tienen otra pérdida de peso importante y vuelve a colgar todo y hay que volver a hacer la cirugía y esto es algo que el paciente tiene que saber desde el inicio, que no van a ser seguramente 1 ni 2, sino 3, 4, 5. A estas cirugías les llamamos cirugía de corrección, que en cuestión normal o en lo estético común es la lipoescultura que sobró este gordito. Entonces entran a la cirugía de corrección, ¿no? Nomás a quitar ese gordito. En este caso, vuelve a ser a veces quitar todo un pliegue de piel completo porque volvió a caer y vuelve ya sea a estorbar para la actividad diaria, para usar la ropa normalmente o simplemente porque el paciente no le gusta cómo se ve. Pero a final de cuentas sigue siendo el reconstruir el cuerpo de ese paciente. No es lo estético, no es el objetivo, porque si ponemos lo estético como el objetivo, ahí es donde empezamos a irnos más allá de lo que el cuerpo del paciente puede llegar a soportar. Y no me refiero a que pueda llegar a tener un desenlace fatal, sino que podemos llegar a tener complicaciones que tomen mucho tiempo de recuperarse y que no solamente van a tomar tiempo, sino que van a tomar mucha de la inversión que el paciente Entiendo puede que hacer. también la cirugía plástica aquí contribuye para el tema de movilidad también Sí. del propio paciente, además de lo que resulta en estética. Sí, hay casos específicos donde inclusive el paciente aún no es candidato para una cirugía plástica, pero la cantidad de piel empieza a ser tal que la cantidad de humedad en los pliegues empieza a generar infecciones. Entonces ahí sí tenemos que tomar la decisión de tal vez no hacer una abdominoplastía completa, sino retirar ese pedazo de piel porque si no vamos a tener problemas a futuro y el paciente sigue perdiendo peso en ese proceso. Entonces ya sabemos que es una cirugía que no va a ser fácil, que la recuperación es muy probable que se vaya a plagar de complicaciones pequeñas o medianas y ahí es donde también tenemos que recurrir nuevamente al nutriólogo para que le dé más aporte de alguna manera al paciente. Y es un reto porque el paciente no puede comer más. Tiene que tener más aporte dentro del gramaje que puede consumir. Hablaba el doctor Ramos del tema de que el paciente recupere su vida o recupere su estilo de vida. Doctora, ¿qué nos puede decir o cuáles serían las claves del éxito para la adaptación de un paciente a esta nueva vida? Yo creo que lo principal es que el paciente, desde que llega a la consulta con un cirujano bariatra o desde que tiene ya la intención de tomar esa decisión de llegar a una cirugía bariátrica, es un paciente que se le tiene que dar una explicación inmensa de lo que significa el someterse al procedimiento y a todos los cambios que va a haber en su estilo de vida. Yo creo que lo fundamental es el acompañamiento, porque sí son momentos complicados para el paciente. De por sí ya el paciente ya tiene sus enfermedades, tiene sus malestares, probablemente, pues lo más probable es que si llega con nosotros, si llega con el cirujano bariatra es porque ya se siente mal, ya no tiene
las ganas de seguir estando ni con ese descontrol en su glucosa, ni tomando tantos medicamentos y sobre todo ni siquiera teniendo tanto sobrepeso o obesidad. Entonces, el acompañamiento desde que llegue, desde que toca la clínica, la verdad yo creo que es lo fundamental, porque así el paciente, desde que tiene un seguimiento o de que tiene un seguimiento desde el inicio, eso le ayuda a él a ser constante, porque la complicación mayor de los pacientes es que se pueden perder después de la cirugía, que eso es lo que mayormente sucede, que son pacientes que empiezan a bajar de peso y empiezan ya a tomar sus propias decisiones acerca de su alimentación, su actividad, y en realidad sí tienen que llevar todavía un control muy estricto, tanto de sus estudios de laboratorio, de su alimentación, y entonces llevarlos o tenerlos tan de cerca desde antes de la cirugía los va acostumbrando a que siempre va a tener a un médico a un lado, un especialista, va a estar la nutrióloga, va a estar la rehabilitadora física, siempre va a tener alguien con quien apoyarse y que le mantenga como en esa guía o en ese seguimiento, para que le sea después de la cirugía más sencillo continuar nosotros lo llamamos con protocolo, con ese protocolo que tenemos que llevar posterior al procedimiento quirúrgico, que es fundamental para que el paciente tenga éxito. Y el éxito no lo vemos en las primeras semanas o en los primeros meses. El éxito de una cirugía bariátrica lo vemos a los años, que el paciente llegue al objetivo que nosotros tenemos y que se mantenga en ese objetivo. Ideal, porque los pacientes que habitualmente buscan esta cirugía, doctora, también son pacientes que ya se encuentran estacionados en una vida que les imposibilita incluso llevar una rutina de salir a trabajar, de salir con sus hijos a jugar, de salir a reuniones familiares, quedan estancados en su casa sin poderse mover porque precisamente el peso los ata a estar en un espacio. Pero aquí lo más importante, y hablando en temas de dándole seguimiento a lo que comenta la doctora Muñoz, licenciada, ¿cómo es que los pacientes logran cuidar y sobre todo mantener su peso después de la cirugía? ¿Ese reto les toca a ustedes como nutriólogos? Sí, y también hay parte del compromiso del mismo paciente. Creo que abonando a la respuesta de la doctora Muñoz es que otra parte clave de esto es uno como paciente es el compromiso consigo mismo y el no perder esa meta, o sea, esa meta de, ok, yo me quiero ver así, me quiero sentir así, e incluso una vez que ellos van observando y sintiendo todos estos cambios a través de las semanas, los meses, hasta ellos mismos van mejorando su autoestima, en donde dicen, no, o sea, yo no podía creer que esto lo podía hacer y lo logré, lo estoy logrando. De acuerdo a su experiencia, licenciada, con los pacientes, entendemos que hay características físicas y de salud que llevan a que un paciente sea candidato a la cirugía bariátrica, pero teniendo un perfil más humano o más psicológico o más en temas de relación con la comida, ¿cuál sería el candidato ideal para una cirugía bariátrica? Perdón, no entendí muy bien la pregunta. A ver, sería como... Yo sí, la contesto. Sí. O sea, el tipo de personalidad de los pacientes. Sí, o por los ejemplo, criterios. lo que acaba de decir, como los pacientes criterios. comprometidos que estén dispuestos a darle seguimiento a protocolos médicos y que sean responsables Okay, ya. y priorizando siempre su salud, algo así, ¿no? Sí, ya. ¿Mande? ¿Y ahora sí la respuesta? Okay. Efectivamente, la mayoría de los pacientes que acuden a esta opción es porque ellos se sienten o se sentían estancados, de que ya intenté esto, ya hice esta dieta, ya hice esta otra y no ven los resultados. Entonces, una vez que ya están en este camino y que precisamente están viendo estos resultados, su compromiso va aumentando. ¿Por qué? Porque ya están viendo los resultados que no estaban viendo anteriormente. Entonces, este perfil de compromiso, de autoestima, de mejora de autoestima, de satisfacción personal, es el que va favoreciendo el éxito a largo plazo en este mantenimiento de peso y mantenimiento de salud. Y por ejemplo, ahora regresando al tema de la cirugía plástica, doctor Ramos, los pacientes que se someten a una cirugía plástica,
que previamente estuvieron en cirugía bariátrica, tienen un proceso de recuperación distinto, tal vez más largo, menos doloroso que un paciente que no se ha sometido a una cirugía bariátrica? La intención es que sea igual que cualquier persona. La idea es que la cirugía bariátrica, el manejo por nutrición, inclusive endocrinológico, ver que todas sus hormonas, todo eso esté en control, debe de darnos una recuperación prácticamente igual que el de una persona no, no bariátrica. La idea es que entre lo más sano posible a la cirugía para que su recuperación sea predecible. Entonces es ver que su hemoglobina esté no bien, sino óptima para la cirugía, que es nutrimentalmente que sus proteínas no estén solo bien, igual estén óptimas, preparadas para que pueda sobrellevar este tipo de cirugías. Inclusive procuramos que los vuelva a ver cada especialista para prepararlos para esta cirugía, es decir, que nutrición no solamente le dé el aporte que necesita para su vida normal, sino para una cirugía plástica, que es aumentar el aporte para que en el momento que empecemos nosotros el proceso de recuperación, su cuerpo esté listo para esto, que el bariatra lo haya visto nuevamente. Hay veces que el paciente reporta que poquito reflujo, que tal vez no es algo significativo que uno podría pasarlo por alto, pero si uno no le pone atención, los opera uno, los somete al estrés quirúrgico, a consumir los alimentos, los medicamentos que va a tener que consumir, eso se puede agravar y puede haber sido la puntita del iceberg, algo que era importante, que tal vez no era significativo en ese momento que el paciente no se ha operado, pero ya una vez que lo sometemos a un estrés quirúrgico se vuelve algo totalmente catastrófico. Entonces, la idea de hacerlo multidisciplinario es preparar al paciente para que su recuperación sea como la tuya, como la de cualquier persona. Pero si nos empezamos a brincar por esa presión de operar al paciente, que porque ya trae la urgencia de operarse y trae la tarjeta listísima, es donde empiezan a ver los problemas. Y repito, no quiere decir que vaya a tener un desenlace fatal el paciente, pero es la diferencia entre el paciente que te dice, me operé y me fue muy bien, me operé, quedé divina, pero no te lo recomiendo porque me dolió, porque tuve esto, tuve aquello, y probablemente todo ese tipo de cosas se podrían haber previsto y se podrían haber controlado. Y tal vez era esperarse un par de meses más, pero es la parte padre es cuando el paciente no ha salido ni de la recuperación de una cirugía y ya te está preguntando para cuándo la otra. Doctor, pues es que pasa. Y es que yo les digo a los pacientes, a todos, en realidad a cualquier paciente que se va a someter a un procedimiento, pero al paciente que va a una cirugía bariátrica más. La cirugía de verdad, a todos los pacientes, en ellos con mayor énfasis los tenemos que preparar. Es un paciente, yo les digo, usted va a correr un maratón. Si usted va a correr un maratón en una semana, va a ser complicado que de aquí a esa semana se prepare para ese maratón. Yo creo que ni siquiera va a llegar a correr los primeros 2 kilómetros. Es lo mismo una cirugía de este tipo. Es lo mismo una cirugía plástica después de una cirugía bariátrica. De verdad se somete al cuerpo a un estrés quirúrgico muy alto en donde necesitamos nosotros y necesita el paciente prepararse para eso mismo. Por eso lo vemos desde antes, por eso le damos una cierta nutrición específica para mejorar, en nuestro caso, para mejorar un poco a lo mejor la grasa abdominal, la grasa intraabdominal, la grasa en hígado y disminuirla antes de la cirugía, igual en cirugía bariátrica, darle mayor aporte para que el paciente con esa pérdida de tejido que va a tener tenga muy buena cicatrización. Entonces sí es un paciente que así se los pongo porque de alguna manera eso me ayuda a que el paciente dimensione por lo que va a pasar. Sí es un recorrido que va a ser durante 42 kilómetros, que a lo mejor va conmigo. La cirugía más o menos dura como aproximadamente 1 hora, hora y media, cuando mucho, pero el cirujano plástico y todo lo que viene después es un recorrido muy largo el que tiene que llevar. Cuando llega la primera vez, pone su piecito en nuestra clínica, va iniciando, va empezando apenas en su carrera y esa carrera la tiene que llevar de la mejor manera para que llegue al final de esa meta. Y hablamos que este es un recorrido largo y que hay un acompañamiento, al menos en Life Especialidades, que es esta clínica, para este tipo de pacientes, pero licenciada, ¿cuánto sería el tiempo ideal que un paciente tras la cirugía bariátrica
debería de seguir en acompañamiento con el licenciado en nutrición para lograr esa disciplina de alimentación? Porque en algún momento debe de haber un corte de relación con el nutriólogo, no creo que sea un acompañamiento toda la vida. ¿Cuánto recomienda usted que un paciente esté en consulta con usted para tener realmente un acompañamiento que le genere la capacidad emocional de poder llevar a cabo su propia dieta? No existe como tal un tiempo exacto en la bibliografía. Todo esto depende de la misma evolución del paciente. Para empezar, hablábamos al inicio que toda esta transición dura meses. Entonces, hablando de este maratón, ya se dan idea de que no es un maratón de un mes, 2 meses, es de años. Pero en Entonces, promedio un paciente, por ejemplo, con usted, ¿cuánto tiempo la visita después de la cirugía? va a variar entre 6 meses, 1 año, 2 años e incluso hay seguimiento de hasta 5 años. Sí. En la orientación en cuanto a la nutrición, hay varios pacientes, la mayoría va adquiriendo precisamente los conocimientos y ellos solitos se hacen independientes en la elección de los alimentos y en la preparación de los mismos. Posterior a 6 meses, no solo se trata de, o más que una orientación, se trata de brindar herramientas para favorecer el apego al plan de alimentación. ¿Por qué? Porque en los primeros meses tú le puedes enseñar todo. De conocimiento se lo puedes ir compartiendo, lo puedes ir educando en ese aspecto. A partir de esto, ya no, a lo mejor no se trata de conocer. ¿Por qué? Porque muchos sabemos que sí, que no, qué me hace. Entonces, no nada más se trata de conocer, sino de brindarle esas herramientas para precisamente ayudarlo a apegarse a ese plan, a eso que ya sabe qué hacer. Doctora, y en temas de chequeos médicos, ¿cuánto tiempo el paciente está ligado al bariatra después de la cirugía para seguir evaluando sus avances? Sí, es súper importante, la verdad, el seguimiento después de, como vienen, tenemos guías en donde pues casi la mayoría de los procedimientos y de los protocolos que llevamos ya están como establecidos. Y el seguimiento por cirujano bariatra tiene que ser por lo menos por los primeros 2 años, que es donde se da el mayor cambio en su estilo de vida, en su forma de alimentarse. Nosotros nos enfocamos, vamos muy de la mano obviamente con el nutriólogo, pero nosotros nos enfocamos sobre todo a la mecánica del cómo toma el alimento. El nutriólogo les da como su dieta o sus opciones, que ya el mismo paciente empieza a habituarse a ellas y él mismo empieza a tomar como las riendas, como dice ella, que toma las riendas de lo que de cómo va a alimentarse y de qué alimentos tomar. Pero sobre todo nosotros, yo como bariatra lo que veo es que el seguimiento es sobre todo el cómo va presentando esa mecánica para tomar los alimentos. Me refiero a que en ocasiones puede sentir sensación de reflujo o en ocasiones puede sentir o atorón, como le llaman ellos, o malestar o dolor tal cual al pasar algún tipo de alimento, sobre todo por la consistencia. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de si hay alguna alteración anatómica, que obviamente esto va de la mano con el procedimiento que nosotros hicimos, que tenga que ver con esos síntomas que presentan, o que a lo mejor sea nada más la forma en la que comen, o la forma, o el alimento que están consumiendo, o la textura del alimento. Entonces, todo eso, todos esos cambios se pueden presentar, la mayor cantidad dentro de los primeros 6 meses, que es donde pueden presentar síntomas relacionados a la cirugía, pero dentro de los primeros 2 años, que es lo ideal que el paciente tenga ese seguimiento, que es cuando también lo inicia a ver ya desde el año y medio, cirugía plástica. Entonces, junto con eso son seguimientos que van de la mano. Definitivamente. Doctor, y platíquenos desde su experiencia y sobre todo la experiencia de sus pacientes, ¿cómo perciben ya el cambio físico y esa transformación, que por lo que he escuchado es una transformación que lleva mucho esfuerzo y sobre todo mucho compromiso por parte de los pacientes? Pero vamos pensando que con el ejemplo que ustedes han puesto, corrió la maratón, llegó a la meta, logró también su transformación física. ¿Qué refieren los pacientes? ¿Cómo les cambia la vida verse diferentes? Yo noto más en este tipo de pacientes un sentimiento de satisfacción, más que a veces uno pensaría que el de gratitud, ¿no? De doctor, me dejó
increíble, ¿no? Generalmente son pacientes más con un sentimiento de satisfacción, van a la consulta y lejos de, sí, mencionar el cómo van y cómo me veo, es qué he hecho otra vez. Ya retomé este ejercicio, ya volví, unos hasta, me ha tocado que les hago siempre la analogía del Nevado de Colima, les digo, esto que igual como dice la doctora es un maratón, les digo, pues si ahorita tú subes el Nevado de Colima, lo subes, es muy... No es imposible, pero mañana vas a ver cómo está, por eso hay que prepararse. Y hay pacientes que han vuelto a decirme, ya lo subí. Literal. Ya lo subí, ya lo bajé y es muy padre porque quiere decir que no solamente retomaron su vida, sino que cosas que no habían hecho, pues están animando a volverlas a hacer. Entonces, más que uno te digo, esperaría como ese sentimiento de gratitud que hasta está uno acostumbrado a la que se hace el aumento mamario, etcétera, es más bien un sentimiento de satisfacción y de logro con la mayoría de los pacientes. Hay pacientes que pues sí toman un poquito más de tiempo, que son un poquito más demandantes. Hay pacientes que ese sentimiento de satisfacción o de gratitud se vuelve en uno de exigencia. De pues ya me quitaste aquí, ahora quítame más y ahora quítame más y no logro llegar al objetivo y de eso se tiene que cuidar, como decía Dania, desde el inicio, desde la consulta psicológica, el manejo de las expectativas. Sí, la distorsión de la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Porque hay pacientes que inclusive pueden tener un trastorno dismórfico independientemente del trastorno de su obesidad. Y ya que pasan el tema de la obesidad, florece el otro y es un paciente que ya está dentro del proceso de cirugía plástica cuando tal vez ni siquiera hubiera sido el mejor candidato en otro contexto. Entonces el acompañamiento psicológico debe de ser también muy importante para el manejo de las expectativas. Y de esas pacientes hay muchísimas. Claro. Y son las pacientes que nunca están satisfechas. Y habitualmente mujeres, doctor. La mayoría. Pero también los hay en hombres. Pero Doctora, Los pacientes. ya casi para cerrar, platíquenos, si tuviera que darnos un porcentaje aproximado, ¿cuál es la tasa de reincidencia de los pacientes que vuelven a ganar peso? Estadísticamente ya está pues descrito en artículos y en las guías que un centro bariátrico debe de tener como cierta cantidad de pacientes y de casos en un año. Y el éxito de ese centro bariátrico está, de hecho, fundamentado en la tasa de recaída del paciente o de que el paciente requiera volver a hacer un procedimiento quirúrgico o que regane peso, que ese es uno de los factores que nos hacen a nosotros pues darnos cuenta que tanto estamos con o no con el paciente. El porcentaje que se tiene establecido es aproximadamente de un 20, un 30%, que sería lo ideal. Es a lo que nosotros planearíamos llegar teniendo tal cual un centro bariátrico con una cantidad de casos al año y que con eso podamos nosotros decir que si no llegamos a ese porcentaje o nos quedamos abajo, es un centro bariátrico exitoso en el manejo de enfermedades metabólicas y en el manejo de obesidad. Pero lo que sí quiero recalcar de todo esto es que nosotros en realidad como clínica de especialidades, como manejo multidisciplinario, somos una herramienta. El paciente en realidad es el que hace el 60, 70% de todo el trabajo. Entonces, el paciente tiene que estar decidido y comprometido a que nosotros le ayudemos en todo lo que podamos hacer para brindarle esa mejoría en su calidad de vida, esa mejoría en sus enfermedades o hasta cura a veces en sus enfermedades o remisión, como le llamamos ahorita. Pero sí es el paciente el que tiene que estar totalmente desde el inicio convencido y tiene que tener en su mente clara un objetivo que a lo mejor no lo tiene como tal, pero nosotros también le vamos a ayudar a visualizar bien esa meta y ese objetivo. Como un proyecto. Doctores, ya para el cierre de esta emisión voy a hacerles una misma pregunta a todos y agradezco me la respondan cada uno desde sus especialidades. Licenciada Navarro, si tuviera que darle un consejo a un paciente que esté próximo a una cirugía bariátrica, ¿cuál sería? Apegarse a sus objetivos, visualizarlo, comprometerse consigo mismo, porque efectivamente nosotros brindamos todas las herramientas para poder facilitarle llegar a ese objetivo. Sin embargo, esa motivación, esa visualización, solamente el paciente la tiene.
que efectivamente, apegándose al plan de alimentación, a todas las indicaciones de los médicos, se va a poder lograr. Y que tengan también en claro que este proceso no nada más brinda un resultado estético o físico, sino que también fisiológico, en el sentido de que van a disminuir comorbilidades o riesgo de las mismas, va a mejorar la calidad de vida. Actividades que antes no hacían, pueden volver a hacerlas, o que antes a lo mejor nunca imaginaban que lo iban a poder hacer, ya lo están haciendo. Y también beneficios emocionales. Entonces, aquellos pacientes que son candidatos y que lo están pensando, márquense una meta o esas metas, comprométanse consigo mismos y consideren todos estos tipos de beneficios que le otorgan todo este proceso, toda esta transformación. Muchas gracias, licenciada. Doctora Muñoz, ¿qué consejo les daría a sus próximos pacientes? Yo siempre les digo a los pacientes que se informen obviamente de recursos que sean pues lo más certeros posibles. O sea, en internet podemos tener un montón de lugares en donde ver, en donde escuchar, en donde darnos cuenta de historias que suceden, pero en realidad si se informan en lugares donde tengan certeza en lo que les dicen, de ahí pueden tener una parte de esa expectativa que están buscando para su cirugía. Y la otra es que obviamente busquen el lugar en donde tengan a los especialistas adecuados, a los especialistas que estén certificados, a los especialistas que sepan que tienen la experiencia, y de alguna manera ya ahorita pues todos nos podemos dar cuenta de nuestros médicos, de quiénes son, de qué han hecho, de qué experiencia tienen, de dónde trabajan, porque el internet ya es afortunadamente muy grande para decirnos todo eso. Y sobre todo, que de verdad estén con un médico en el que confían. No solo es porque a mi amiga la fulanita, a mi prima, no sé, lo operó tal doctor y pues yo creo que me va a dejar igual. En realidad creo que lo primordial es el contacto médico-paciente, para que el paciente se sienta de verdad en confianza con el médico que lo está tratando, y que se sienta que es escuchado, se sienta que es valorado, y se sienta que tiene un acompañamiento adecuado. Eso es lo primordial. Si el paciente llega con un médico y de alguna manera no se siente, no tiene ese contacto, no tiene ese clic, creo que eso es muy importante, que sí lo busquen, para que el paciente todavía tenga como más apego a todo su proceso. Totalmente de acuerdo, doctora. Doctor Ramos, ¿qué consejo le daría a las pacientes que están buscando, o pacientes masculinos que están buscando una cirugía bariátrica, pero que finalmente su trasfondo también es esa transformación a nivel físico? La más importante que yo le recomendaría a los pacientes es ser pacientes, tener en cuenta que esto es un proceso que va a tomar tiempo, que no solamente la cirugía toma tiempo, no solo la recuperación toma tiempo, sino que también la preparación para la cirugía toma tiempo. Hay pacientes que se desaniman cuando uno les pone los requisitos en la mesa y dicen, no, pues es que el de allí enfrente me opera mañana. Y usted me está pidiendo que todavía que me vea otra vez el nutriólogo, que me vea otra vez el psiquiatra, y pues yo lo que quiero es operarme. Entonces, ser paciente es número uno. Y número dos, uno quisiera que todos los pacientes cayeran con uno, pero es hasta físicamente imposible, y más con la cantidad de pacientes que vienen, tanto aquí a Guadalajara como a Tijuana. Todo eso es una ola enorme de pacientes que vienen. Yo sí lo que les recomendaría es que se informen muy bien, que investiguen muy bien a sus cirujanos, más allá de las redes sociales, e inclusive hasta más allá de lo que les pudo haber contado la comadre que se operó con fulano tal, que se tomen el tiempo de investigar realmente a su cirujano, que sea un cirujano plástico certificado, de preferencia que opere en hospitales grandes o certificados, o que tengan al menos que si ya están ahí en la ciudad donde se van a operar, que se tomen la molestia de ir a ver el hospital y no conocerlo el mismo día, para que les digan qué hay, qué no hay, se sientan cómodos inclusive con el personal, porque al rato los andan llevando a casas improvisadas que no tienen ni siquiera a veces el letrero por fuera ni un permiso sanitario, y que generalmente eso va de la mano con un especialista con las mismo tipo de credenciales, y que también si se puede investiguen el equipo con el que trabaja su cirujano.
que sea un equipo completo, multidisciplinario y que cubra no solo las expectativas, sino las necesidades que tienen. Y eso es algo que toma tiempo, muchas veces va a tomar más de 1, 2 o 3 consultas con diferentes especialistas. Y si tienen la suerte de que el primero con el que caen es alguien con toda la experiencia del mundo, excelente. Pero somos muchísimos, muchos muy, muy, muy valiosos y otros que tal vez no tengan, no digamos la experiencia, sino el equipo para poder llevar a cabo este tipo de cirugías que, repetimos, no son como tal estéticas, sino que tienen un trasfondo reconstructivo y tienen unas necesidades muy específicas. Entonces, sí darse el tiempo de investigar muy bien con quién y dónde se van a operar. Eso sería lo principal. Sí, muy importante. Life Especialidades es una opción multidisciplinaria que aporta a los pacientes ese tratamiento integral y ese acompañamiento que, por lo que han comentado, es muy importante. Muchas gracias, doctores, por esta valiosa información. Gracias, Liz. Gracias por acompañarnos. Y por este lado, les recuerdo, la cirugía bariátrica, como lo vimos, parecía un camino sencillo para llegar a ese objetivo de transformación de salud y también en nuestra apariencia corporal, pero hoy nos queda claro que es un camino que requiere mucho compromiso, que también requiere mucho esfuerzo por parte de los pacientes, pero lo más importante es el esfuerzo inicial, encontrar realmente a los especialistas adecuados que puedan tener y darte un acompañamiento durante este proceso. Soy Lizy Villarreal, es un gusto siempre compartir con ustedes.